Buenos días para todas, tanto las que tenemos la dicha de estar aquí y también las que por medio de Zoom se están uniendo a nosotros. Nuestra comunidad católica, Amigos de Jesús, nos trae hoy la plática número 4 sobre este curso que estamos llevando del gozo. Recuérdense que estamos ahorita llevándolo. Las 7 cosas que te roban el gozo. Eso es lo que estamos desarrollando. Hoy, como siempre, lo vamos a dividir en una parte que es el robagozo y la otra parte que es el guardagozo, ¿verdad? Yo quiero contarles antes de iniciar ya la plática en sí, que la autora de este estudio, ella en su prólogo y en su introducción dice cómo ella sufrió de este legalismo religioso y que viene pues de la familia, ¿verdad? Cuando hemos sido criadas bajo muchos patrones, bajo muchas reglas. Ella cuenta cómo con ella fue el trabajo. Dice que el papá, todo lo que era trabajo, ella solo funcionaba en base al trabajo, servía en base al trabajo, lo que había que hacer era trabajar. Y ella esto le causó pues este legalismo, ¿verdad? Le fue causando a ella el poder experimentar lo que es lo que le roba el gozo y que ella se sienta siempre esclava de una disposición. Y yo quiero contarles que en lo grande y maravilloso que es Dios, que Él siempre va delante de nosotros, cuando estábamos viendo lo de este curso, cómo se iban a repartir las pláticas, yo cuando leyeron los temas, yo dije, ay, yo quiero el legalismo religioso, ¿verdad? Porque yo sé, yo me conozco que sí tiendo a ser legalista. Bueno, y entonces me tocó a mí esta plática, ¿verdad? Y yo quiero contarles que así como la autora de este libro, yo he experimentado lo que es vivir sobre reglas. Y son reglas que nos han inculcado desde niñas, que en el hogar, que en el colegio, y a veces hasta con amigos, ¿verdad? O parientes. Entonces yo he tendido a ser legalista, ¿verdad? Y entonces, para la gloria de Dios, lo que yo hoy vengo a exponer, les digo que yo también lo he vivido. Y más adelante, al finalizar, pues les voy a dar un poquito más de mi testimonio. Entonces, hoy sí vamos a entrar a la parte del robagozo, donde nos cuenta qué es el legalismo y qué efectos tiene en nosotros. Fíjense que el Señor en su palabra, en Ezequiel 36, del 26 al 27, Él nos dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si nosotros pasamos tiempo reconociendo a Dios y buscando el plan de Él para nuestra vida, Él va a causar por medio de su espíritu que caminemos en obediencia a su ley y nos llevará a tener gozo. Pero ese gozo va a ser robado si yo me estoy apoyando en disposiciones legales que no sean ni siquiera de la palabra de Dios, sino que yo las he ido creando o me las han impuesto a lo largo de nuestra vida. Y todo esto, ¿por qué lo hacemos? Porque es la forma como nos sentimos rectos y justos ante Dios, como que le estamos agradando a Dios. Por eso es que causa en nosotros tanta culpa, ¿verdad? Culpa y sentirnos atados. Miren, hoy la oración, el Señor siempre es uno, ¿verdad? Y la oración nos prepara para recibir esto. Hubo varios cantos en donde nos habla de la libertad y especialmente en este último, ¿verdad? Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Ahí vamos a ver nosotros por qué es así. Fíjense que Pedro,
el discípulo, el apóstol Pedro, ¿verdad? El primer papa. Él, para él era difícil entender que somos justificados por la fe en Cristo Jesús y no por la ley. Él también era legalista. Hay varios pasajes en donde nos mencionan a un Pedro que quería siempre tomar el primer lugar, que él quería hacer todo por él, y que le va demostrando el Señor que no, ¿verdad? Que es del Señor de donde nos vienen a nosotros el obrar, el querer, el poder, pero él lo quería hacer por medio de él. Y vamos a ver aquí cómo en la parte ya en Hechos de los Apóstoles, él quería seguir siempre un reglamento, ser legalista, y él buscaba a los gentiles, pero compartía con ellos, convivía con ellos, los gentiles ya convertidos, por supuesto, ¿verdad? Pero cuando él vio que habían llegado de los ancianos de Israel, judíos, por supuesto, y que querían que se circuncidaran, entonces, porque solo así podían ellos salvarse, les decían. Entonces viene Pedro y lo que hace es que se retira ya de buscar y de compartir con los gentiles. Entonces, Pablo viene y por medio de la carta a los Gálatas, capítulo 2, 14, de versículos del 14 al 16, él lo reprende por este legalismo, y vamos a leer qué es lo que nos dice aquí. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Miren, esto es algo que poco a poco lo hemos ido aprendiendo y lo hemos ido haciendo que viva en nosotros, porque pues al principio realmente creemos que tenemos que cumplir con lo que se nos manda y que no hay para dónde, ¿verdad? Queremos ser así como Pedro, ese protagonista, lograr todo por nosotros mismos, y no es así. Es del Señor, de donde nos viene la gracia, donde nos viene el querer, donde nos viene el poder. Y esto lo tenemos que ir aprendiendo, y lo hemos ido aprendiendo poco a poco. Los fariseos en el tiempo de Jesús, ellos eran personas totalmente legalistas, como ya lo sabemos, ¿verdad? Ellos no miraban la obra de Jesús, sino que ellos se basaban en sus propias leyes. La persona legalista vive sin gozo. Es una persona que vive triste, no soportan nada que las haga feliz. Las personas piensan incluso que es pecado ser feliz. Y aquí la autora de este libro nos pone un ejemplo, como personas que dicen es malo reírse en la iglesia. Y esta es una regla que a uno desde pequeñito a veces le decían qué tanta devoción tenía que tener uno en la iglesia, tanto respeto. Sí, hay que tenerlo, pero no al colmo. Ella cuenta aquí cómo estas personas dicen es pecado reírse en la iglesia, pero que sí están prestas a ir a reunirse con otras personas para llorar, para lamentarse, para todo lo que trae dolor, ¿verdad? O sea, si ustedes van viendo, la mente se va distorsionando totalmente con este legalismo. Ella nos comenta aquí que ella no descansaba en la obra de Jesús, sino que ella se encontraba atada totalmente al legalismo. Y siempre dice que se examinaba, se preguntaba, ella hacía un estudio de sí misma y no podía
si ella hacía una cosa fuera de sus reglas, ella sentía mucha culpabilidad. Dice que si ella disfrutaba, se sentía mal. Si ella oraba, se sentía mal porque no había orado más tiempo. Si no se encontraba trabajando, que como les conté al principio era algo que a ella le habían inculcado, también se sentía culpable. La persona legalista se ata a un reglamento religioso y, como les he dicho ya, de su propia hechura. Se van creando las normas, ¿verdad? De lo que yo tengo que hacer o no tengo que hacer, o como yo lo entiendo que debo de hacerlo. Fíjense que nosotros podemos crear reglas de cualquier cosa, pero si tenemos un balance de eso, no vamos a caer en el legalismo, sino que, por ejemplo, yo dispongo que tengo que hacer mi oración, como a nosotros nos han enseñado, pero ahí depende mi actitud de cómo voy a hacer yo esta oración. Si lo hago porque tengo que orar, ya cambia a que si yo lo hago con ese amor, con esa expectativa de tener un encuentro con el Señor y de llenarme de Él, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que tenemos que tratar de no caer en ellas. Los fariseos, volviendo a ellos, operaban bajo el legalismo. Para ellos nada era gozo. Y vamos a ver aquí con un relato cómo es sobre la sanidad que Jesús le dio a aquel ciego, que desde joven, desde siempre él había sido ciego. Está en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al siguiente. Cómo Jesús pasa, cómo le otorga la salud, y vamos a ver la actitud de los fariseos respecto a esto. Respondió Jesús, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahí podemos ver cómo el pueblo de Israel era un pueblo también totalmente legalista. Mírenle la pregunta que le hacen a Jesús: ¿pecó él o pecaron sus padres, verdad? Porque para ellos no podía ser que fuera un ciego si no había pecado, ¿verdad? Pero Jesús les responde: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dice Jesús: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Si ustedes lo piensan, este era una forma de sanar, pues no usual, ¿verdad? No común, pues que le dijeran a uno que se echara lodo y que así iba a ver, ¿verdad? Así nos pasa actualmente a nosotros, como a veces, por ejemplo, si vemos que se impone manos para pedir el Espíritu Santo o se impone manos para la sanidad de una persona, hay gente que no lo entiende, no puede comprender cómo es que se usan estos gestos y que puede haber un resultado positivo, ¿verdad? Ahora imagínense qué pensarían tanto antes como ahora de decirle a alguien que al escupir se hace lodo y se le unta en los ojos y que vaya a lavarse. Pero fíjense que aquí hay algo muy importante. El ciego hizo lo que Jesús le decía. Él no era legalista, si ustedes se dan cuenta. Él no se puso a decir: pero ¿cómo es que con el barro yo me lo voy a poner y esto va a pasar? No, él fue y obedeció. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces la persona legalista piensa
requete piensa, pregunta, conjetura, ¿verdad? Y entonces eso hace que se pierda la fe. Mientras que aquí vemos él cómo obedeció. Y cuando nosotros podemos seguir esas instrucciones personales del Señor, esto va a desatar un milagro. Pero si lo sometemos bajo la ley, no lo vamos a ver. Por ejemplo, ustedes se recuerdan que cuando Jesús fue a las bodas de Caná, ¿verdad? Que se acabó el vino. Allí, por intercesión de la Virgen María, le pide que haya vino en esta fiesta. Y ella le dice a los servidores, haced lo que él os diga. Y los servidores obedecieron, sacaron el agua, lo pusieron en las tinajas. ¿Y qué fue el resultado? Hubo vino. Allí hubo un milagro. Yo creo que si nosotros nos proponemos obedecer al Señor, tanto en sus palabras como lo que Él va poniendo en nuestro corazón, vamos a recibir también un milagro trascendental. Ahora, dice aquí, el legalismo causa problemas. Ser dirigido solo por las reglas de la religión producirá en muchos ceguera en los milagros que Dios hace cada día. Y esto fue lo que les pasó a los fariseos. Ellos no pudieron ver la misericordia de Dios en esta historia y el gran hecho que había realizado. Vamos a leer. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Pero el ciego decía, soy yo. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Fui, me lavé y recobré la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no lo sé. Entonces ya ese pueblo inconforme con todo esto que había pasado, que no lo podían entender, llevan al ciego con los fariseos. Pero hay una cosa aquí, era el día de reposo cuando Jesús hizo este milagro. Los fariseos estaban en contra de Jesús. Ellos estaban viendo los milagros que él hacía. Estaban viendo que era una persona ungida por Dios. Habían oído también sus palabras. Mas, sin embargo, como ellos eran gobernados por reglamentos, por leyes, por costumbres, se molestaron mucho al descubrir que Jesús había sanado a aquel hombre en un día de reposo. Ellos, fíjense que no habían encontrado todavía cómo acusar a Jesús, pero aquí encontraron la forma de poderlo hacer. En su opinión, en el día de reposo no se hacía ningún trabajo, pero ni el de Dios. Más adelante vemos, ¿verdad? Cuando nuestro Señor va con los discípulos en aquel campo de trigo y cómo ellos recogen las espigas, ¿verdad? Y cuando le dicen, ¿por qué dejas que tus discípulos trabajen en el día sábado? Y él les dice, ¿verdad? Misericordia quiero y no sacrificios. Porque el Señor, él pudo despegarse de ese legalismo de la ley y él desentrañó el verdadero sentido de la ley, con lo que verdaderamente se agradaba a Dios. ¿Con qué era con lo que se le servía? No con esa actitud quieta que no tenía ningún fruto, sino que él les mostró qué era la forma de agradar a Dios y darle ese verdadero cumplimiento a la ley, que eso era lo que traía, ¿verdad? En muchas áreas de nuestra vida gobiernen también estos reglamentos en nuestras experiencias espirituales y pueden, en todo, ¿verdad? Muchas veces, y pueden afectar positiva como negativamente nuestra vida. Hay reglas que son buenas, como les decía yo antes, pero
así como los fariseos se preocupaban tanto en guardarlas que no podían disfrutar ni de la vida, ni de lo que Dios nos da, ni de lo que Dios es. Ellos era simplemente como algo mecánico. Dice esto, tengo que hacer esto, ¿verdad? A pesar de que no podían cumplir toda la ley, era imposible, pero ellos, esa era su manera de actuar. Si nosotros recordamos en el Antiguo Testamento, había un pacto que Dios había hecho con el hombre y era basado en un cuerpo estricto de normas. Las personas tenían que seguir la ley, así como se las habían dado, y recuérdense que habían sacrificios, varios tipos de sacrificios. Entre de ellos estaba el perdón de los pecados. Si la persona pecaba, tenía que hacer ese sacrificio para reparar, digamos, su falta, ¿verdad? Pero Jesús vino a establecer un nuevo pacto, ese pacto nuevo y eterno, que es el pacto de la gracia. Bajo este nuevo pacto se nos ha dado ese hermoso don. Por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros lo hemos recibido. Nuestra salvación, nuestra relación con Dios, eso es, ya no depende de guardar las leyes en forma así, en forma tajante, en forma estricta, ¿verdad? No, ya no. Nosotros gozamos de una relación personal con el Señor, sin luchar por hacer lo correcto, porque es Dios el que nos va a dar la gracia por medio de su Santo Espíritu para que nosotros podamos cumplir esa ley que, como decíamos al principio de este curso, el Señor la escribió en nuestros corazones. Lo único que tenemos que hacer, pues, es creer, depender del Señor y actuar sobre lo que Él nos manda hacer. A cada uno muchas veces en forma diferente, ¿verdad? Ya no estar nosotros acusándonos y molestando nosotros mismos, sino que de verdad llegar con toda confianza a nuestro Padre, entregarle esa lucha que tenemos muchas veces por entre hacer lo correcto y no poderlo hacer, y el Señor es el que nos va a dar la gracia, ahí sí que nos va a dar el cómo para nosotros poder cambiar esta actitud. El legalismo se pierde de los milagros. Vamos a ver cómo este legalismo no permitió que los fariseos pudieran simplemente recibir lo increíble del milagro de Jesús. Que se hubieran admirado, que hubieran visto que Jesús había hecho este milagro, no pudieron. Leemos, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había una discusión y una división entre ellos. Volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había recibido la vista. Entonces dispusieron llamar a los padres de este ciego para preguntarle. Fíjense cómo ellos analizaron, desglosaron, razonaron el evento religioso, preguntaban, interrogaban, pero al corazón de ellos no había llegado este milagro. Queremos a veces entenderlo todo y esto nos roba el gozo, porque ya es nuestra mente la que entra en el trabajo y la que nos va a dar razonamientos, ¿verdad? Ahí sí que mentales de nuestra propia cosecha, en lugar de ponernos a escuchar nuestro corazón, a ver con esos ojos espirituales que podemos pedírselos al Señor toda la vida para poder ver las obras de Él.
El legalismo complica todo. Los fariseos legalistas se fijaron más en un reglamento desobedecido que en el gozo del hombre que había sido liberado. Nos imaginamos, ¿verdad? ¿Cómo se debe haber sentido de feliz ese hombre que era ciego, que lo tenían que llevar, traer, hasta limosna recibía? Imagínense cómo se debe haber sentido de feliz de poder contemplar todo un mundo a su alrededor. Más sin embargo, los fariseos les preguntaron, ¿es este vuestro hijo que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ve? Los padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Aquí en el mismo evangelio dice que ellos lo que tenían era miedo de los fariseos porque habían prohibido que hablaran de Jesús, que siguieran a Jesús, y si no, ya no podían entrar a las sinagogas. Era perder esa identidad con el pueblo judío. Este hombre, el del milagro, él, me imagino que todas estas preguntas, todo este ir y venir, que los padres, que los vecinos, que los fariseos, todo esto que hizo en él, pues ha de haber sentido una carga en su corazón. Él se ha de haber sentido esa alegría que él tenía, se la ha de haber opacado a causa del legalismo de las otras personas. Una actitud legalista y analítica lo complica todo. Las personas se llenan de orgullo, son ciegas de verdad, aun cuando tienen delante de sus ojos el milagro, como lo dice este relato. Yo, como les decía, yo he padecido de legalismo y el Señor me ha mostrado a mí cómo realmente es orgullo lo que se hace en el corazón de uno, porque fíjense que uno quiere salvarse por uno mismo, como les decía, así como el apóstol Pedro, él todo lo quería hacer por él mismo. Y entonces el Señor nos va mostrando de que no es así. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. Lo dice Él en su palabra. Ustedes sin mí no pueden hacer nada. Solo necesitamos esa actitud humilde de llegar, de entregarnos al Señor y de decirle, no puedo yo, Señor. Ayúdame tú, y Él es el que nos va a dar la respuesta. Después de que los fariseos interrogaron al hombre, los vecinos, los padres, etcétera, fíjese que vienen y lo vuelven a llamar y le dicen, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces el ciego les contesta, yo no sé si es pecador o no. Yo lo único que sé es que yo era ciego y que ahora veo. Doctrinalmente nosotros así no podemos explicar cómo es que ocurren los milagros, cómo es que ocurre lo que el Señor va haciendo poco a poco en nuestra vida. Pero lo que sí podemos ir viendo es el resultado, los cambios que nosotros vamos cada día de nuestra vida experimentando, ¿verdad? Muchas veces hemos vivido en ese legalismo, nos hemos sentido realmente infelices porque luchamos por querer llegar más al corazón de Dios y no lo logramos. Pero vamos viendo cómo el Señor va haciendo esa obra en nosotros y cómo nos ha llenado de su gozo y de su paz. Cambie su manera de pensar, nos dice en este curso. Muchos de los cambios que se han visto en la vida de las personas legalistas solo vienen hasta que yo reconozco, fíjese, que yo soy legalista, que yo quiero conseguir todo por mí misma. Y entonces, hasta que llego a ese punto, el Señor es el que nos va a dar la gracia.
y tenemos que pedirlo, por supuesto, ¿verdad? Entregarle al Señor todo por lo que pasamos, lo que no nos gusta, lo que no queremos, y pedirle que sea Él el que haga la obra en mí. La autora de este curso dice que ella se postró y le decía al Señor, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero esto, yo quiero el otro. No puedo. Si tú no me ayudas, yo no lo voy a poder lograr. Entonces dice que oyó internamente la voz del Espíritu Santo que le decía, qué bueno, finalmente yo puedo hacer algo. O sea, pues que vemos que nosotros le impedimos al Señor actuar. Y Él, como es fiel y misericordioso, aunque nos lleve así como los israelitas en el desierto, 40 años a dar vueltas, va a llegar el día en que lo vamos a disfrutar. Pero se va a tardar más porque somos nosotras la que no dejamos que Él actúe. Yo reconocí, dice ella, que tendría que dejar de tratar de cambiar cada cosa y persona alrededor mío, incluyéndome a mí, y permitir que Dios se encargara todo para encontrar esa paz que ella anhelaba. Y esto es otra cosa que hay en la persona legalista, ¿verdad? Queremos cambiarlo todo. Nos queremos cambiar nosotros, queremos cambiar nuestras circunstancias, no estamos contentos a veces con lo que sucede y queremos cambiar a otro. Fíjense, estas personas que le dicen a usted, no ponga eso ahí, póngalo allá, mire aquí esto, aquí el otro, qué sé yo, ¿verdad? No se ría, no coma así. Bueno, lo que logran es hacer una carga como la que ha de haber sentido el ciego en su corazón, ¿verdad? Y no nos dejan que nosotros seamos guiadas por la luz y la gracia del Espíritu Santo. Y nos quita el gozo, nos quita la paz, no vivimos contentos. Miren, como dijo Clarita hoy, vivimos con un yugo que está en nuestro cuello doblegándonos porque somos esclavos de la ley, ¿verdad? Y no somos realmente hijos de Dios. Vivimos en corrección. Exactamente, nos vivimos en corrección, así es, ¿verdad? Y miren con aquella culpa que se siente a veces en el corazón, ay Señor, perdóname que yo hice esto, que hice el otro, olvidándonos que el Señor nos perdona, más adelante lo vamos a ver y que nos da la gracia, ¿verdad? Pero mientras eso, tal vez lo sabemos, pero no llegamos todavía, no podemos todavía aplicarlo totalmente a nuestra vida, hasta que el Señor nos da la gracia. Dice que personas así nunca van a disfrutar esa promesa de esa vida nueva, de la que el Señor nos habla y de la que nos promete, ¿verdad? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y hasta que cambie esa manera de pensar, de que nos deje cambiar esa manera de ser, no lo vamos a lograr. Muchas veces en el diario vivir encaramos situaciones de toda índole, ¿verdad? Y son esas obras de la carne con las que nosotros muchas veces estamos respondiendo. María Elena nos habló la semana pasada de lo que es las obras de la carne, ¿verdad? Pero si nosotros intentamos hacer las cosas por nosotros mismos, no lo vamos a lograr. Necesitamos el auxilio del Señor. Libertad del legalismo. El siguiente pasaje de la Escritura contiene un increíble mensaje, confirmando que solo la justificación por la fe, no por las obras, va a traer gozo a nuestra vida. Lo dice en Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 2. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No es el plan de Dios, fíjense, ni Dios nos lo está pidiendo en ningún lugar de su palabra, que nosotros vivamos como esclavos, que vivamos con ligaduras. Nosotros tenemos que experimentar la gloriosa libertad
de la que nos habla Pablo, esa liberadora redención para que podamos disfrutar de esta vida nueva y de todo lo que el Señor, el plan que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El enemigo viene y nos acusa, nos condena, nos pone sentimientos de inseguridad, porque él sabe que con esas cargas en nuestro corazón, nosotros no vamos a poder ser feliz. Pero gracias a Dios que el Señor nos buscó a cada una por nombre y que Él hace día a día su obra en nosotros. Y eso es lo que nos hace disfrutar de nuestra libertad y de la redención que era el plan de Dios. Ese sí es el plan de Dios sobre cada uno. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículos del 31 al 32, nos explica nuestro derecho que tenemos en libertad en Jesús. Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y luego en el versículo 32 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, ustedes miran acá cómo nos habla del deseo del Señor, de esta palabra del Señor, que seamos libres. Pero los que nos hemos ido poniendo las cadenas y los candados en nuestra vida somos nosotros mismos. Pregunta: ¿está disfrutando su libertad espiritual en Jesús o está sacrificando su gozo porque se encuentra atrapado en una manera de pensar legalista y rígida, creyendo que usted tiene que hacer todo? Si vive una vida rígida y legalista, no será una manera agradable. Y como les decía antes, hasta que yo reconozco que soy legalista, que soy rígida, que no es lo que Dios quiere para mí, es que el Señor va a lograr que yo empiece por mí misma también a ayudarme a no volver a caer en esas repeticiones de lo que se hace, porque miren, en lo que es el pecado, muchas veces nosotros regresamos. Ya hemos vencido esto y regresamos, pero ahí cuando el Señor ya nos dio su gracia, rápidamente volvemos a tomar el camino correcto. Nos pregunta aquí la autora que si nosotros estamos sufriendo de esto y nos dice que hagamos esta oración. Señor, estoy cansada de ser legalista y complicada. Solo deseo tener algo de paz y poder disfrutar mi vida. Así que, Señor, pon en mí el deseo de hacer lo que es recto ante tus ojos. Si tú no lo haces, entonces no se hará. Pongo mi confianza en ti. Entonces, pues, en este robagoso, concluyendo, lo que tenemos que hacer es tratar de dejar de ser rígidas, de ser legalistas, y con la palabra que hemos visto y cuántas otras más que hay en su palabra que el Señor nos ha enseñado, tratar de aplicarla en nuestra vida. Esa es la verdadera ley, lo que el Señor nos está diciendo, no las reglas que nosotros hemos creado, porque el problema es que creamos reglas y esas reglas son las que nos hacen sufrir. Con esto pues hemos terminado lo que es el robagoso. Ya quedó claro qué es lo que nos roba a nosotros ese gozo y esa paz, como lo vemos aquí. Ahora vemos la segunda parte, que es el antídoto, digamos, contra esto que nos está robando nuestra paz y nuestro gozo. El salmista David escribió: he aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos.
Si verdaderamente amamos la palabra de Dios, si la escuchamos, la recibimos, la ponemos por obra, nosotros vamos a andar en libertad y tranquilidad. Nuestro gozo va a ser completo cuando creamos las promesas de Dios y obedezcamos sus mandamientos. En la Biblia nos dice que los que desobedecieron las instrucciones de Dios, que no escucharon su palabra, no entraron en el reposo que Dios les ofrecía. Entonces, la única manera de que nosotros no batallemos por nosotros mismos es creyendo la palabra de Dios y obedeciendo todo lo que Jesús ponga en su corazón para hacer. El creer en la palabra de Dios nos libra de luchar para que descansemos en las promesas de Dios. En su palabra, en Hebreos 4:3, dice el Señor, los que hemos creído entramos en el reposo. Entonces, en cuanto nosotros creamos la palabra de Dios, el gozo va a regresar en nosotros y vamos a estar en paz nuevamente. Fíjense que cuando uno hace esas leyes propias o ese legalismo que le han impuesto, yo siento que es bueno preguntarnos, ¿y dónde está eso en la palabra de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde el Señor me está diciendo que yo no me puedo vestir de color, por decirles un ejemplo, ¿verdad? Y vamos a encontrar que eso es falso, pero tenemos que conocer la palabra para nosotros poderla aplicar, que venga en nuestro auxilio, porque si no, caemos en el engaño del enemigo y creemos esa ley y nos está trayendo mucho dolor a nuestra vida. Aquí nos explica que la ley no tiene poder. El propósito de la ley es refrenar la tendencia al mal que reside en la humanidad. Es conocer ese pecado, ¿verdad? Esa es la función de la ley. Pero la ley no tiene poder para hacer que las personas la obedezcan. Si la ley tuviera ese poder, en todo el Antiguo Testamento que nos narra cuántas desobediencias, cuántos pecados, cuánto el pueblo de Israel cayó, ellos lo hubieran podido hacer porque ellos tenían la ley, pero la ley no tiene ese poder, no puede hacer que nosotros obremos bien. Por eso es que Pablo explica que somos hechos justos para con Dios sencillamente creyendo en Jesús. Ahí está. Es lo único que tenemos que hacer, ¿verdad? Simplemente creer en Él, creer que Él es nuestro Salvador y ahí está todo. Por las obras de la ley, ningún ser humano es justificado ante Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, ya para nosotros, para los que estamos en este Nuevo Testamento, ¿verdad? Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada, dice, por medio de la ley y de los profetas. La justicia de Dios que nos viene por medio del creer en Jesús. En la palabra de Dios en Romanos, capítulo 3, versículo del 20 al 24 dice, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo estamos viendo, ¿va? Todos pecaron, todos estábamos lejos de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que nos abrió de nuevo las puertas para entrar al gozo del Señor, a esa relación con Él, a esa salvación? Solo nuestro Señor, ¿verdad? Cuando nosotros reconocemos al Señor como nuestro Señor y como nuestro Salvador. La ley dice que sirve para guía, para mostrarnos la justicia de Cristo, porque Él cumplió toda la ley. En Romanos 5:20 dice, de hecho, la ley aumenta nuestra inclinación al pecado. La palabra dice,
La ley se introdujo para que el pecado abundase. Aquí la autora de este estudio nos pone un ejemplo, que pueden haber miles, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos tendencia a algo que sabemos que está mal, que no lo queremos quitar, pero que no podemos. Ella lo ejemplifica aquí con el chocolate. Dice que si yo sé que como mucho chocolate, que me puede hacer mal, que etcétera, entonces yo vengo y hago mis leyes. No debo comer chocolate, nunca más voy a volver a comer chocolate, y etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Dice que cuando yo pongo la ley, más viene la tentación a mí, más viene el pecado, hasta que cedo y llego a comer chocolate. Y lo hago tal vez escondida porque dice que a todos les comenté ya, yo ya no voy a comer chocolate. Entonces lo hago escondido. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo me doy cuenta, tengo una culpa tremenda en mí, ¿verdad? Porque me comí el chocolate, porque no pude, ¿verdad? Y eso es lo que hace la ley en nosotros. Pero, ¿qué es lo que sucede si yo vengo y confieso mi pecado? Recuérdense que el confesar el pecado dice que es una renuncia. O sea, lo que yo confieso, perdóname Señor porque hoy mentí, es una renuncia a que yo siga mintiendo. Y esa renuncia, yo voy con el Señor con mi corazón quebrantado, como dice el catecismo, con ese propósito de enmienda, le entrego al Señor mi pecado, Él que me va a otorgar su perdón, y en su perdón va a venir la gracia. El Espíritu Santo es el que va a empezar a operar en mí, y poco a poco yo voy a ir dejando de comer el chocolate. Ya no porque esto sea un pecado, sino porque ya tengo la gracia que me va a ayudar y yo voy a poder apartarme del pecado. Y creo que en esto todos tenemos experiencias, ¿verdad? Cuántas cosas en las que nosotros caíamos antes y las hemos confesado con ese propósito de apartarnos de él, y hemos recibido toda la gracia y hemos visto cómo el Señor nos va sacando y nos va sacando. Tal vez a veces volvemos a caer, pero la gracia ya está y regresamos y nos podemos ya otra vez poner de pie. La gracia cambia nuestros deseos. Pablo explicó que la gracia de Dios es el poder para ser libres de la tentación y del mal. Lo dice en Romanos 5, del 20 al 21. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Palabra de Dios. Dios nos dio la ley para que nos diéramos cuenta de que realmente no podemos solos y cuán mal estamos porque no la podemos cumplir. Dice en la primera carta de San Juan, en el capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Como decíamos antes, todos hemos pecado, pero por su gracia, Dios nos da el poder para perder ese deseo de continuar pecando. Él nos limpiará de ese anhelo que a veces tenemos por el pecado, que es un amo que nos doblega, ¿verdad? Muchas veces nosotros no queremos y entramos en esa lucha, pero llega un momento en el que cedemos. Y otros pues que no luchan tampoco, ¿verdad? Pero si solo es tentación, dice que la tentación es buena porque nos va fortaleciendo, ¿verdad? Para ya no volver a caer. Dice en la primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al hombre nos cuesta a veces mucho admitir que hemos pecado, ¿verdad? Pero lo que nos dice en este verso 9, si confesamos
nuestros pecados al Señor, Él nos va a limpiar con su preciosa sangre de todo aquello con el que lo hemos ofendido o que no es su plan para nosotros. La confesión de nuestros pecados a Dios rompe el poder que el pecado tiene en mí y me libera para gozar de la libertad de Cristo todos los días de nuestra vida. O sea, si nosotros pedimos perdón, Dios nos va a perdonar, pero Él nos va a dar su gracia. Y su gracia es el Espíritu Santo morando en nosotros. Él va a ayudarnos a apartarnos del pecado. Él nos va a ir fortaleciendo en esas áreas débiles. Él nos va a ir guiando a lo que nosotros tenemos que hacer. En la primera de Juan también, capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, aquí en este estudio nos dice la autora, ¿verdad? Que ella como lo interpreta es, bueno, si yo pequé, si yo cometí algo indebido, entonces dice que tenemos que ir a pedir perdón, pero que es como que Dios nos dijera a nosotros: no lo hagas tan grande, no te enredes más, no te culpes tanto, no, porque Él está allí para ayudarnos y para sacarnos adelante. Cuando nos confesamos nuestros pecados a Dios, Él nos cambia desde adentro hacia afuera. Él cambia nuestros deseos, dice, para que querramos lo que Él desea. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 36. Tiene que haber un balance entre autodisciplinarnos y no estar bajo las ataduras de las reglas hechas por nosotros. Por supuesto que los mandatos del Señor son para obedecerse, pero cuando podemos seguir un deseo divino en nuestro corazón de hacer lo bueno, ya no estamos siendo llevados por la letra de la ley. Si Jesús es nuestro Señor y Salvador, obedecer a Dios va a ser el deseo de nuestro corazón. Y la obediencia que nos va a traer paz y nos va a traer gozo. Dice que hay muchas personas que quieren seguir agradando a Dios, pero con esa lista de deberes que nos hemos impuesto, ¿verdad? Entonces, no debo hacer esto, no debo hacer el otro, debo de hacer aquí, debo de hacer allá, pero son reglas que nosotros nos hemos puesto. Y con eso es con lo que nosotros queremos agradar a Dios. Y estamos equivocadas. Lo vamos a agradar cuando nosotros cumplamos lo que es la voluntad del Señor. Aquí nos pone el ejemplo de alguien que dice: desde hoy temprano, hoy no he mentido, hoy no he hablado mal de nadie, hoy he hecho mis oraciones, hoy, qué sé yo, no he insultado a nadie, ¿no? Pero cuando me levante de la cama, no sé cómo me va a ir y me vas a tener que ayudar. Es una oración en donde hace su examen de conciencia, pero al final dice: pero cuando yo me levante, cuando salga de este cuarto, no sé si lo voy a poder hacer. Entonces me vas a tener que ayudar, le dice al Señor, ¿verdad? Porque son esas reglas en que nosotros hemos hecho y en las que nos calificamos. Hoy he hecho bien, un chequecito, ¿verdad? De bien. Hoy he hecho en esto mal, una crucita, no he hecho bien. Hoy aquí, hoy allá. ¿Y esto a qué me va a llevar? Esta evaluación que yo me hago de mí misma, a que me sienta o bien: hoy hice todo lo bueno, hoy agradé al Señor, hoy Él está conmigo, hoy Él me ayuda. Pero si mañana yo he tenido un montón de crucitas, entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo me siento alejada del Señor porque me siento culpable, siento que Dios no me ama y la lejanía de Dios opera en mi vida. Por eso es que es tan malo este legalismo, ¿verdad? Porque nos separa del amor de Dios y de la justicia en Cristo Jesús. ¿Cuáles leyes ha hecho para usted misma?
preguntan aquí. Entonces, ahí cada quien puede analizar qué leyes ha hecho, ¿verdad? Dice que debemos disciplinarnos con equilibrio. Y volvemos, por ejemplo, al caso de la oración o de la lectura. Yo sé que es bueno para mi alma, para mi vida. Yo sé que es la forma de entrar en una comunión con Dios. El estar en oración, el estar con la lectura de su palabra, de verdad me llena de la presencia del Señor en mí. Pero si yo ya vengo y lo hago como regla, ningún efecto de esos va a tener en mí. Yo me tengo que sentar aquí 2 horas y tengo que leer. Entonces ahí perdí la grandeza que podía tener cuando yo con libertad lo voy a hacer, porque el Señor nos quiere en libertad. Aquí nos habla la autora también de agonía y tormento que causa el legalismo, del temor de hacer cualquier cosa, del temor de ser libre. Fíjense, tenemos temor de ser libre, de actuar por nosotros mismos. Dice que ella tenía temor de seguir la dirección del Espíritu Santo, de cometer un error y de no oír la voz de Dios. Pero si cumplo las reglas, entonces yo me siento seguro. Y lo que pasa es que las reglas, la palabra de Dios es para todo, pero también a veces tenemos esa voz interior del Espíritu Santo, donde no a todos nos pide lo mismo, donde no todos vamos a caer en lo mismo, donde cada uno somos diferentes. Y ahí es la palabra de nuestro Padre, su guianza, la que nos lleva por el camino correcto. Si queremos agradar a Dios cumpliendo la ley, lo que yo les decía antes, nos volvemos orgullosos. Y también dice que pecamos, porque cuando yo pude cumplir con la ley y me siento orgullosa, entonces vengo y me fijo que los demás no son así. Y entonces lo que hago es que los juzgo. Y entonces esto viene y cuando me doy cuenta que juzgué, vuelvo a sentir la acusación y el dolor y la culpa en mi corazón, ¿va? Porque pequé. Sí, ustedes se recuerdan de la parábola del publicano, ¿verdad? Y del escriba era, donde uno viene y le dice, Señor, gracias te doy porque yo no soy como los otros hombres. Yo no robo, yo no soy adúltero, yo no, ¿verdad? Este era un hombre, si ustedes se dan cuenta del legalismo que ellos tenían, ¿verdad? Era un hombre legalista al 100% y se jacta de que él por sí mismo puede hacer eso. Mientras el publicano, ¿qué fue lo que hizo? Dice que no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que solo le decía, perdóname, Señor, que soy un pecador. ¿Quién volvió justificado? Dice, el pecador, ¿verdad? Porque él buscó el perdón, la gracia, la fuerza del Señor. Él fue el que volvió justificado, mientras el lleno de orgullo, no. Confíe en el liderazgo del Espíritu Santo. El gozo viene en seguir un corazón que ha sido justificado por Dios. Hasta que yo reconozco que de verdad no puedo sola, que es Dios el que me da la gracia. Hasta ahí voy a poder empezar de veras a vivir en paz y que mi gozo venga a mí, ¿verdad? Miren, cuando nosotros nos cubrimos con la armadura del cristiano, ¿qué nos ponemos? Un casco de salvación, una coraza de justicia, pero esa es por Cristo, no es por nosotros, porque si no tenemos esto, el enemigo nos va a atacar y nos regresa al legalismo, pero si nosotros lo tenemos, ya la carga ya no es nuestra, es nuestro Señor al que se lo hemos encomendado que obre en nosotros. Dice que la guía del Señor no contradice las leyes que ha decretado. Entonces, cuando yo tengo ideas en mi corazón o creo que esto viene del Señor, tenemos que ver si contradice sus leyes escritas, ¿verdad? O sea, si, por ejemplo, esto me quita la libertad,
yo ya sé que no viene del Señor, viene por imposición mía o porque el demonio me lo pasó por ahí, ¿verdad? Pero porque no puede contradecir a la ley del Señor. Y otra cosa en la que yo me recuerdo mucho de nuestra hermana Araceli, ustedes se recuerdan de ella, que decía, lo que te da paz es de Dios, pero lo que te quita la paz no es, ¿verdad? Y es que generalmente cuando hacemos lo que está de acuerdo a la voluntad del Señor, Él nos envía esa paz en nuestro corazón y su guianza, ¿verdad? Él dice, yo te guío por el camino que debes de seguir, yo te enseño lo que debes de saber. Entonces allí es donde nosotros miramos que es el Señor el que nos está guiando, que no es una ley mía. Dice Gálatas, capítulo 4, versículo de 3 al 6. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, si vemos cuando nosotros somos muy tiernos, cuando estamos empezando o cuando necesitamos, pues la ley es muy necesaria en nosotros. Pero cuando vamos caminando en nuestra relación con el Señor, en esa intimidad con Él, Él nos manda y nos manda su Santo Espíritu, que es el que nos va guiando. Es cuando ya hemos dejado realmente la necesidad de un guardador, de un cuidador para nosotros y podemos ya entonces gozarnos en decir, Abba Padre. Ya no tenemos un amo, no somos esclavos, ya tenemos un Padre. Dice que cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, la ley de Dios está escrita en nuestro corazón, como lo vimos al principio de esta charla. Ya nosotros podemos seguir la guianza del Espíritu Santo. No es posible seguir la dirección del Espíritu Santo simplemente obedeciendo normas, obedeciendo leyes y obedeciendo reglas. La ley es nuestro maestro, dice, pero no nuestro amo. Para lograr una vida tranquila y llena de gozo, es preciso que aprendamos a seguir con mucha oración la dirección del Espíritu Santo. Y aquí nos habla también sobre la oración. La autora de este estudio, ella nos dice que para ella es imposible saber cuánto tiempo ora, porque dice que ella platica con el Señor todo el día. Ella se está peinando y está platicando con el Señor, ella a medianoche dice, está platicando con el Señor, o sea, eso cualquiera lo podemos hacer, ¿verdad? Cuando tenemos a Jesús como nuestro amigo, yo soy una que tiendo a hacer eso, le voy platicando y mira, Señor, y que esto y que el otro, pero está, fíjense que ahí el Señor se está moviendo en nosotros cuando estamos orando así, ¿verdad? Nos mantenemos con el fuego vivo del Espíritu Santo. Dice que ella también que la oración es como la respiración, dice, una parte de nuestra vida. Si nosotros estamos en comunión constante con Dios, Él nos va a dirigir. Y ahí es donde dice Pablo, orad sin cesar. No es que nos estén mandando a que nos pongamos en un rincón, a que hagamos un plan de cuántas horas vamos a orar, de cómo vamos a orar. Si nosotros, de nuestra vida, que dice que es una vida de oración, la que vivimos los cristianos, es tener esa comunión con Dios, como dice ella, platicar con Él y en muchas cosas, aunque estemos haciendo lo que estemos, fíjense que el Señor vive en nosotros y nos manda esos como pequeños mensajitos con los que nosotros a su vez, aunque estemos haciendo otra cosa, le damos la gloria a Él. Dice que también con la oración, aparte de esa gracia personal
que nosotros estamos recibiendo también nos ayuda en nuestros ministerios. Cuando nosotros vamos viendo que ya no tenemos gozo, que ya se cierran puertas, que esto ya no está resultando, es porque indudablemente el Señor nos está hablando que ya cambiemos de lo que estamos haciendo a cosas nuevas, en donde Él, por supuesto, nos las va a mostrar y nos va a enseñar. Hay gozo en seguir a Dios, dice. Necesitamos ser libres de legalismo para ver lo nuevo que Dios quiere que hagamos. Las personas se sienten condenadas por no obedecer las reglas. Se sienten desilusionados con ellas mismas y, por supuesto, no se puede disfrutar la relación con Dios. Muchos creyentes piensan que Dios no está contento con ellos, que está enfadado y que deben esforzarse más para ser aceptados por Él. Pero Dios no quiere que vivamos de esta manera. Él nos quiere libres en esa comunión con Él y con la guianza del Espíritu Santo. Y dice en la palabra de Dios, nos lo dice en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Lo conocemos, ¿verdad? ¿Y qué pide Yahvé de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Él desea llevarnos a hacer cosas buenas para nosotros, pero recordémonos que no desea que hagamos de nuestra vida devocional una ley. Conforme vayamos madurando en nuestra relación con Dios, más vamos a depender de Dios y más vamos a dejar a un lado todo las reglas y las cosas que somos de nosotros. Pero eso solo con la gloria y la presencia de Él en nuestra vida. Con esto pues ya me pasé un poquito, hemos terminado esta lección de legalismo religioso. Y yo, como parte de mi testimonio con el que empecé esta plática, solo la quiero terminar contándoles que fíjense que cuando yo era pequeña a mí me pusieron en un colegio religioso. Eran unas hermanas que se llamaban Oblatas del Sagrado Corazón. Y desde que yo entré al colegio, miren, fue un acoso de parte de las religiosas con todas. Tú vas a ser monja, tú vas a ser monja. El Señor quiere vocaciones. Miren, aquí dice que no hay vocaciones. El Señor quiere que lo hagamos. Y miren, era un acoso de 1001 forma diciéndonos que sí íbamos a ser monjas. Pero, como lo que decíamos al principio, depende cómo nos han educado. Yo indudablemente sí había sido educado en un hogar legalista. Y entonces, miren, a mí me causó un daño eso en mi corazón que ustedes no lo pueden creer. Yo vivía bajo esa ley de que yo tenía que hacerme monja, pero yo no quería ser monja. Yo se lo decía al Señor en aquel entonces, Señor, pero yo no quiero ser monja. Pero miren, horrible, yo hasta oía como la voz que no era de Dios, era del diablo, en donde me decía que yo tenía que ser monja. Miren, no, yo sí sé lo que es este legalismo de la ley. Yo sufrí con eso muchísimo, pero muchísimo. Miren, fue una vida de tormento, de aflicción, de angustia con eso. Y peor, si yo me encontraba una de las religiosas en la calle, ya pensó si usted va a ser monja. Ay, miren, peor era todavía. Miren, era una cosa horrible. Para la gloria de Dios, cuando el Señor me trajo a esta comunidad, y empecé a ver cómo era el Señor, quién era el Señor y lo que Él empieza a revelarse en la vida de uno, poco a poco, porque tampoco les digo que fue de la noche a la mañana, pero el Señor me libertó para la gloria de Él y yo pude hacer mi vida tranquila, feliz y en paz. Que Dios las bendiga a todas. Muchas gracias. Recordamos que